El millonario apuesta 10 millones a que nadie puede domar a su caballo, pero no podía creer lo que estaba a punto de ocurrir. Un silencio cortante se apoderó del rancho y todos sintieron que lo imposible estaba a punto de suceder. Un rugido seco atravesó el silencio de la llanura. Una apuesta de 10 millones de dólares yacía suspendida en el aire como un puñal reluciente. Nadie supo en qué momento el rostro de Julián Valverde se tornó imperturbable, pero al pronunciar aquellas palabras, el viento pareció detenerse y hasta los caballos relincharon con cautela. La hacienda de Valverde se alzaba majestuosa sobre kilómetros de pastizales dorados, muros de cantera rosa, fuentes de mármol blanco y una fila interminable de estatuas ecuestres que narraban victorias antiguas. Al fondo, Relámpago, un gigantesco caballo negro como la noche sin luna, revoloteaba con crines alborotadas, destilando una fiera energía contenida. Julián apareció en lo alto de una tarima improvisada, vestido con un traje de lino impoluto, corbata justa y una mirada fría que evaporaba la calidez del mediodía. A su alrededor, un centenar de curiosos, domadores fracasados y periodistas armados con micrófonos aguardaban con ansia el espectáculo. «Ofrezco 10 millones a quien logre», vaciló, para luego inclinar la cabeza en un gesto de desafío. «Calmar a Relámpago». Un murmullo cruzó la multitud como un enjambre enfurecido. Algunos se echaron a reír, otros intercambiaron sonrisas de incredulidad. Pero Julián no mostró emoción alguna. En sus ojos flotaba una sombra, el reflejo de un error imposible de borrar. Las puertas del establo se cerraron tras el último aspirante. En cuestión de días, más de una docena de hombres había salido con moretones y rodillas desgarradas. Un puñado incluso, con cicatrices que nunca sanarían del todo. Esa tarde, con la apuesta, Julián buscaba algo más que un simple triunfo. Ansiaba exorcizar los fantasmas de un pasado sellado con tacones dorados y susurros de traición. En un rincón, el capataz Raúl se frotaba las manos convencido de que ningún mortal tenía el temple necesario. Sin embargo, la vista se deslizó hacia la entrada. Un forastero de apariencia humilde, porte erguido y ojos tan oscuros como el pelaje de Relámpago, avanzaba sin prisa. «Otro lunático», susurró Raúl a un ayudante. «No trae montura ni riendas, apenas un sombrero desteñido». Pero el hombre se detuvo justo debajo de la tarima, levantó la vista y correspondió la mirada de Julián con una calma que provocó un estremecimiento colectivo. Un relámpago de memoria cruzó la mente de Julián. Hace 20 años, un potrillo negro, recién heredado, le había costado más de lo que imaginó. En aquella carrera clandestina, el animal había corrido con tal furia que se salió del hipódromo y atropelló a una joven periodista, su gran amor. Ella murió en sus brazos y él, incapaz de enfrentar la culpa, se refugió en la riqueza y el poder. La voz del magnate regresó al presente. «Mañana al amanecer», dijo, «relinchará la victoria o se dará por terminado el juego». Sin esperar aplausos, bajó de la tarima y se perdió tras los muros del palacio. La multitud exhaló, tensión y algarabía en dosis iguales. El forastero, en cambio, se quedó inmóvil, contemplando el recodo donde Relámpago pateaba el suelo. Bajo la penumbra rojiza del atardecer, el establo se vació. La paja crujió bajo pasos errantes. Un grillar de grillos contrastó con el eco distante de cascos. El forastero se acercó a la puerta cerrada, apoyó la mano en la madera astillada y susurró algo inaudible. Dentro, Relámpago alzó la cabeza, tensó los músculos y luego bajó la mirada. Durante un segundo que duró una eternidad, se estableció un pacto silencioso. Al día siguiente, en el corazón de la llanura, el sol emergió sin fanfarrias. Los asistentes se reunieron frente a la tarima de madera entre carpas de lona y bloques de caballetes.
Cientos de ojos escrutaban cada rincón, dispuestos a celebrar un nuevo espectáculo de humillación. Miguel, el forastero, apareció sin silla de montar ni estribos, solo un poncho aguado y un sombrero de ala ancha. Avanzó con pasos medidos, dejando que el viento dibujara remolinos de polvo a su paso. No saludó, no exigió atención. Julián, al verlo, arrugó el ceño con fastidio y le lanzó: «Si cree que un truco de pirotecnia cambiará esto». Miguel no respondió. Se dirigió al centro de la arena, desatendiendo miradas de disgusto. Extendió una mano hacia el aire, casi como quien palpa un recuerdo. El gran silencio se apoderó de todos cuando, sorprendentemente, Relámpago detuvo su galope y clavó los cascos en la tierra, olisqueando el aire. Los murmullos se transformaron en suspiros. Julián palideció. Nadie había mostrado tanto control. Miguel dejó caer el poncho y se arrodilló. La arena crujió bajo sus rodillas. Entonces, sin aliento ni prisa, alargó la mano. Relámpago se acercó y, en lugar de rehuir, rozó el dorso de sus dedos con el hocico. Un eco de ternura recorrió el campo. Julián sintió el golpe. No había látigos, ni sillas, ni comandos, solo la pureza de un gesto verdadero. Y en ese instante supo que la apuesta en realidad no era por el dinero, era por su propia redención. Mientras el caballo se dormía junto a Miguel, el murmullo se tornó homenaje. Un secreto antiguo, oculto en cicatrices, florecía de nuevo. Quien escucha el silencio, sana el corazón más salvaje. Relámpago apareció de repente, como un destello negro entre la niebla tenue que se colaba por los corrales. Sus cascos resonaron sobre la madera vieja y un escalofrío recorrió a quienes lo observaban. Aquel caballo no era un animal cualquiera, sino un torbellino de músculo y furia contenida. Desde el primer instante, su mirada atravesó a todos. Ojos como brasas vivas, capaces de quemar la esperanza de cualquiera que intentara acercarse. Se dice que cuando Relámpago relincha, el eco retumba en los peñascos lejanos de la sierra y que nadie, ningún jinete orgulloso, ha logrado domar ese fuego interior. Las leyendas volaron rápido, que huyó de una granja maldita, que arrancó la silla del lomo de su primer dueño con un solo movimiento, que una tormenta rompió cada cerca cuando intentaron encerrarlo. Dicen que ese caballo no perdona, susurró Raúl, el capataz, inclinándose hacia un colega. Se traga el látigo y luego devora al domador. El aire se cargó de tensión. Los trabajadores recogían las riendas con torpeza, como si llevaran serpientes vivas. Cada crujido de la puerta del establo se hacía sentir como un mensaje de alerta. Algo estaba a punto de estallar. Miguel, en silencio, se quedó al margen. No se atrevió a dar un paso. No quería parecer imprudente ni ansioso. Se limitó a observar la musculatura del caballo, como cada fibra se contorsionaba bajo el pelaje brillante. Había una tristeza profunda en ese animal. La misma pena que él conocía bien, la de sentirse prisionero de un pasado que araña las costillas del alma. Las miradas se cruzaron una y otra vez. Julián Valverde lo contemplaba desde la valla con los brazos cruzados, sintiendo un nudo en la garganta. Aquel caballo era su desafío y su condena. Nadie sabía qué vínculo secreto los unía, pero su relación no era de simples látigos y espuelas. Era un duelo silencioso de voluntades. ¿Quién tendrá el valor de acercarse?, preguntó Julián en voz baja. Será mejor que nadie lo intente sin respeto. En ese instante, Relámpago alzó la cabeza y agitó las crines. El viento barrió el pasto seco y levantó pequeñas nubes de polvo. Luego relinchó, y algo en su voz sonó casi humano, un lamento lleno de angustia. Miguel se sorprendió a sí mismo al dar 2 pasos hacia adelante. Casi sin quererlo, su pulso se aceleró. Cada latido le recordaba la conexión frágil entre el miedo y la esperanza.
Ningún otro hombre se atrevía a cruzar esa línea invisible, pero él sentía que debía intentarlo. Las manos le sudaban, la garganta se le secaba, pero su mirada no vaciló. Relámpago lo fijó con detenimiento, como si evaluara si Miguel merecía su confianza. La multitud contuvo el aliento. El momento decisivo estaba cerca. Entonces, sin previo aviso, el caballo giró sobre sí mismo y desapareció tras los portones del corral, como si hubiera decidido dar tregua a la curiosidad humana. El silencio volvió, más tenso que antes, y en ese espacio vacío quedó flotando una sola certeza: nadie saldría indemne de ese encuentro. La verdadera prueba apenas comenzaba. La primera camioneta llegó envuelta en una nube de tierra. Era vieja, pintada con llamativos logotipos y adornada con cintas rojas que ondeaban con el viento. De ella bajó un hombre de botas brillantes, cinturón con hebilla dorada y un sombrero tan grande que parecía una promesa. Se presentó como el Tigre de Chihuahua y aseguraba haber domado más de 100 bestias indomables. «Ese caballo será como un gato manso en mis manos», dijo, inflando el pecho. Julián apenas lo miró, no respondió. Solo hizo un gesto con la cabeza y señaló hacia el corral, donde Relámpago pateaba el suelo con impaciencia. El público, cada vez más numeroso, se amontonaba en los extremos del terreno. Había quien vendía tacos, quien apostaba en voz baja. Aquello ya no parecía una simple apuesta, sino una feria de vanidades. Uno tras otro fueron llegando los valientes. Un chileno de voz grave que traía un lazo bordado con su nombre. Un brasileño fornido con un látigo de cuero trenzado que afirmaba haber heredado de su abuelo domador. Incluso una mujer argentina, delgada y serena, que dijo tener un método silencioso aprendido en las montañas. Cada uno entró al ruedo con confianza, y cada uno salió con el orgullo hecho trizas. Relámpago no atacaba por furia, sino por instinto. No soportaba el sonido del cuero, ni el tirón de las riendas, ni las órdenes secas. Bastaba un paso en falso para que el animal girara sobre sí mismo y dejara al jinete en el suelo, tragando polvo y vergüenza. «No es un caballo», dijo uno, cojeando hacia la salida. «Es un demonio disfrazado». Julián observaba desde la sombra de su palacete. No hablaba. Solo bebía lentamente un trago de licor oscuro con los ojos entrecerrados. Con cada caída, su sonrisa se alargaba. No era la sonrisa de un hombre feliz, era la de alguien que por fin confirmaba lo que siempre creyó, que nadie era capaz. La tensión fue creciendo como una cuerda que no deja de tensarse. Algunos comenzaron a murmurar que todo era un truco, que Relámpago estaba embrujado o que Julián lo había entrenado para humillar a cualquiera que se acercara. Otros decían que el caballo tenía un sexto sentido y reconocía la mentira detrás del tono de voz. A media tarde, un joven moreno con ropa gastada se acercó al corral sin decir palabra. No pidió turno, no gritó su nombre ni mostró diplomas. Solo se quedó de pie, a varios metros del portón, mirando a Relámpago como si ya se conocieran. Julián lo notó y entrecerró los ojos. «¿Y ese?», preguntó Raúl el capataz. «Ese no es valiente», respondió Julián con una voz seca. «Ese viene por otra razón». El joven no se movió, ni un paso, ni un gesto, y sin embargo, por primera vez en todo el día, el caballo dejó de patear el suelo. Solo por unos segundos, pero suficientes para que algo invisible cambiara en el aire. Algo que ninguno de los valientes había logrado. Nadie lo vio llegar. No hubo ruido de motor, ni relincho de caballo, ni anuncio ruidoso como los otros. Solo apareció ahí, al borde del corral, como si siempre hubiese estado esperando el momento exacto para ser visto. Era flaco, moreno, con el cabello alborotado por el viento y la ropa tan gastada que parecía haber recorrido varios caminos con ella. Llevaba un morral pequeño cruzado en el pecho y un sombrero de ala caída que le cubría media cara.
No traía látigo, ni silla, ni botas lustrosas. Apenas unas sandalias viejas y los ojos firmes, de esos que no tiemblan ni siquiera cuando la gente se ríe. «¿Y tú qué vienes a vender?», le gritó uno desde las gradas improvisadas. ¿Oraciones o milagros? Las risas se multiplicaron como eco en la cañada, pero el muchacho no respondió. Se limitó a caminar hacia la cerca de madera, donde Relámpago se mantenía apartado, con las orejas alertas y el cuerpo tenso. Por un instante, nadie se movió. Incluso los que se burlaban callaron. El silencio tenía filo. Raúl, el capataz, lo miró con desconfianza. Se acercó con paso firme y le plantó el cuerpo frente al camino. «Aquí no es para mirar, muchacho. Si no traes equipo ni experiencia, da la vuelta y sigue de largo. Este juego no es para mendigos». El joven levantó la vista. Su voz era baja, casi un susurro. «No vine a jugar». Raúl lo miró de arriba abajo y escupió al suelo, frustrado por no encontrar ni una pizca de soberbia en él. Era más fácil tratar con los que se creían dueños del mundo. Los humildes, en cambio, eran impredecibles. Miguel, aunque nadie sabía aún su nombre, se apoyó en el cerco, clavando los ojos en el animal. Relámpago lo observó también, pero no bufó, ni giró, ni pateó como con los otros. Solo lo miró. Desde el balcón principal, Julián entrecerró los ojos. Había algo en ese muchacho que lo incomodaba. No lo conocía, no tenía antecedentes, no se había inscrito en la lista de participantes y, sin embargo, estaba ahí, como si lo supiera todo. «¿Quién lo dejó pasar?», preguntó con tono molesto. Nadie respondió. La verdad era que nadie lo había visto entrar. Simplemente apareció. Durante horas, Miguel no se movió, no intentó acercarse ni hablarle al caballo. Solo permaneció en silencio, observando, como quien espera que el alma del otro hable primero. La gente comenzó a impacientarse. Algunos se fueron, murmurando que no valía la pena ver a un loco parado frente a un animal que no entendía razones. Pero Relámpago tampoco se fue, se quedó, firme, alerta, como si supiera que aquel extraño de mirada tranquila no venía a domarlo, sino a escucharlo. Y esa diferencia, aunque nadie la notara aún, cambiaría todo lo que estaba por venir. Miguel apareció al día siguiente con la misma ropa del día anterior y el mismo silencio colgado de los hombros. Mientras los otros domadores afinaban sus riendas, calentaban los músculos o discutían sobre técnicas de doma, él se sentó en una piedra cerca del corral, con los codos en las rodillas y los ojos fijos en el caballo. Relámpago caminaba de un lado a otro, nervioso. No comía mucho, no dormía bien. Mantenía las orejas en alerta y los músculos contraídos, como si estuviera atrapado en una guerra que solo él podía oír. Miguel no intentó hablarle, solo observaba. Respiraba con calma. A veces cerraba los ojos por minutos enteros, como si estuviera escuchando algo más profundo que el ruido. Los trabajadores comenzaron a notarlo, primero con desdén, luego con curiosidad. «¿No va a hacer nada?», le preguntó un joven que traía baldes de agua. «Estoy haciendo», respondió Miguel, sin apartar la vista del caballo. Pasaban las horas y él seguía allí, hablando poco, pero escuchando mucho. Preguntaba por la rutina del caballo, por quién lo alimentaba, a qué hora dormía, cómo reaccionaba al sonido del metal o al olor del cuero. Cada respuesta era para él como una pieza de un rompecabezas que nadie más se había tomado el tiempo de armar. Raúl lo miraba de reojo, entre molesto y confundido. No entendía qué pretendía ese forastero ni por qué Julián no lo había echado aún. La respuesta llegó pronto. Julián bajó por el camino de piedra, impecable como siempre, y se detuvo a unos metros de Miguel. «¿Y bien?», preguntó con tono cortante. «¿Piensas mirar al caballo hasta que se aburra y se rinda solo?». Miguel levantó la cabeza con calma. Su respuesta fue serena.
sin ironía. Estoy esperando que él me diga cuándo está listo. Julián soltó una carcajada seca, de esas que no salen del pecho sino del ego. Te creí tonto, pero ahora veo que además eres un místico. Miguel no respondió. Volvió la vista al corral. Relámpago lo había notado. Se había detenido por primera vez en horas, mirándolo en silencio. La tensión se coló en el ambiente. Algunos peones dejaron de trabajar por un momento. Los que estaban más cerca fingieron barrer mientras espiaban con el rabillo del ojo. Julián, aún con una sonrisa burlona, se acercó a las vallas. ¿Sabes cuántos hombres valientes han sido arrojados al barro por ese animal? Todos tenían años de experiencia. ¿Y tú crees que con quedarte quieto vas a lograr algo? No estoy intentando domarlo, dijo Miguel despacio. Solo quiero que deje de tener miedo. Julián no supo qué responder. Se quedó unos segundos en silencio, luego dio media vuelta y se marchó sin decir más. Pero mientras lo hacía, volteó una vez más y vio algo que lo dejó inquieto. Relámpago ya no pateaba el suelo, solo lo miraba, quieto, como si entendiera que algo distinto estaba pasando. Miguel se acercó al corral sin apuro, con pasos tranquilos, como si no llevara ninguna intención escondida. Relámpago lo observaba desde una esquina, sin bufar ni moverse, solo con esos ojos encendidos que todo lo veían. Nadie más estaba cerca. Era temprano y el lugar aún estaba en silencio, solo interrumpido por el crujir de la madera y el resoplido del caballo. Se detuvo a poco más de 2 metros del animal. No cruzó la cerca, no levantó la voz. Solo se quedó de pie, con las manos a los costados y el cuerpo abierto, sin amenaza. Sus palabras fueron un susurro, como si hablara consigo mismo. No te voy a tocar, solo quiero verte bien. Relámpago giró levemente la cabeza, tenso, pero no retrocedió. Entonces Miguel bajó un poco el cuerpo, sin agacharse del todo, y se fijó con más detalle. Allí estaban, cicatrices largas, viejas, algunas casi borradas por el tiempo, pero que el sol aún lograba resaltar sobre el pelaje oscuro. Tenía una bajo la costilla izquierda, otra cerca del cuello y una más profunda que atravesaba la parte interna del muslo. Miguel frunció el ceño no por miedo, sino por tristeza. Había visto heridas así antes. No eran de caídas, eran de ira, de manos impacientes, de castigos. Te hicieron daño, murmuró, y aún así seguiste de pie. Relámpago resopló con fuerza como si respondiera y golpeó la tierra con uno de sus cascos. Miguel no se movió. El gesto no fue de amenaza, fue como un aviso. No te confundas, aún no confío. Él lo entendió, dio un paso atrás, no por miedo, sino por respeto. Pasaron varios minutos sin palabras, solo la mirada fija entre ambos, una comunicación muda, cargada de historia. Te juro que no vine a domarte, dijo Miguel casi en voz baja. Vine a escucharte. El caballo ladeó la cabeza. No era una respuesta clara, pero fue suficiente. Miguel se sentó en el borde de la cerca, apoyando los codos sobre las rodillas. Sacó una manzana pequeña de su morral y la colocó en el suelo, sin acercarla demasiado. Por si quieres, no es un soborno, es una ofrenda. No hubo movimiento inmediato. Relámpago lo miró un rato más y luego caminó despacio hacia la sombra, donde solía descansar. La manzana quedó ahí, solitaria, como símbolo de algo que apenas empezaba. Desde la casa Julián observaba todo por una ventana entreabierta. No entendía qué buscaba ese muchacho con tantas palabras suaves y tan poca acción. Pero en el fondo, algo lo incomodaba. El caballo no había reaccionado así con nadie. Nunca. Esa mañana no hubo domas ni caídas, solo 2 seres heridos reconociendo sus cicatrices en silencio. Y aunque nadie lo supiera todavía, una grieta diminuta acababa de abrirse en el muro de dolor que rodeaba a Relámpago. Una grieta por donde empezaba a entrar la luz.
Miguel observaba a Relámpago en silencio, con los codos apoyados en la cerca, cuando un olor repentino a tierra húmeda y hojas secas le trajo un recuerdo antiguo. No lo buscó. Simplemente apareció, como esas memorias que duermen en el cuerpo y despiertan solas cuando encuentran el momento. Era un niño otra vez, corriendo descalzo entre los cafetales, con la camisa arremangada y los pies manchados de barro. Su abuelo Hilario, un hombre de pocas palabras y manos ásperas, lo esperaba bajo una ceiba inmensa. Tenía los ojos cerrados y sostenía una rama de ruda entre los dedos, moviéndola sobre el lomo de una mula que no paraba de temblar. «No la mires con lástima», le decía sin abrir los ojos. «Mírala con respeto. El dolor se reconoce, pero no se juzga». Miguel se sentaba junto a él, con las piernas cruzadas, y lo miraba trabajar en silencio. Aprendió a sentir antes de tocar, a esperar antes de actuar. Su abuelo no usaba medicinas caras, pero tenía el don de calmar a los animales con la voz. Decía que las bestias no se dejaban curar por quien llevaba prisa en el alma. Una noche, Miguel no pudo dormir. La perra del vecino había sido atropellada y su llanto partía el silencio del monte. Salió de casa sin avisar, cruzó el campo y llegó a la choza del animal. Se arrodilló, le habló bajito, le limpió las heridas con agua de hierbas y se quedó junto a ella hasta que el llanto cesó. Al amanecer, la perra lo lamía con gratitud, y su abuelo, desde lejos, lo observaba sin decir palabra. «Ya entendiste», le dijo ese día mientras le pasaba un puñado de salvia. «No se trata de salvarlos, se trata de que no mueran solos». De vuelta en el presente, Miguel respiró hondo. La brisa acariciaba su cara y Relámpago seguía en su rincón del corral, sin quitarle la mirada de encima. Miguel se preguntó cuántos de esos gestos suyos venían de la memoria y cuántos eran instinto puro. Tal vez ambos. Uno de los trabajadores se acercó con una cubeta de agua. Lo saludó con un leve movimiento de cabeza y dijo: «Se nota que usted no trata a los caballos como los demás». Miguel le respondió con una sonrisa breve: «Yo no los trato, yo los escucho». El hombre lo miró un segundo más, como si entendiera algo importante, y luego se alejó sin decir nada. Miguel bajó la vista. Entre sus dedos tenía un pequeño amuleto de madera, tallado por su abuelo años atrás. Lo llevaba siempre consigo, pero pocas veces lo mostraba. Lo apretó con fuerza y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo lo que había vivido hasta ahora lo había traído justo a ese lugar, frente a ese caballo. No por casualidad, sino por destino. Miguel caminó por el sendero de piedra con pasos decididos. No iba apurado, pero cada pisada tenía el peso de alguien que había tomado una decisión difícil. Llevaba días observando a Relámpago, escuchando sus silencios, leyendo sus gestos, entendiendo lo que muchos no veían o no querían ver. Sabía que detrás de esa mirada herida había una historia enterrada, y que esa historia tenía nombre. Julián Valverde estaba en la terraza de la casa principal, sentado frente a una copa de licor y con la vista perdida en el horizonte. La escena parecía tranquila, pero bastaba mirar sus manos para notar que algo hervía por dentro. Los dedos golpeaban la madera sin ritmo, con ansiedad contenida. Miguel se detuvo a unos pasos, sin saludar, sin rodeos. «Relámpago no es solo un caballo bravo», dijo con voz firme. «Alguien lo rompió por dentro». Julián no se movió. Solo bajó la mirada un instante, como si esas palabras hubieran dado en un lugar que prefería mantener cerrado. «¿Vienes a darme lecciones de compasión ahora?», respondió sin mirar. «Tú, que ni siquiera llevas apellido conocido». Miguel respiró hondo. No se trataba de orgullo ni de títulos. «No vine a juzgarte, vine a entender por qué cargas tanto odio con ese animal.
Julián se levantó. Su figura imponente se recortó contra el cielo. Se acercó unos pasos y lo miró de frente, con el ceño apretado y la mandíbula tensa. «No sabes nada», escupió. «Ese caballo me arruinó la vida. Lo heredé creyendo que sería mi legado, mi gloria, pero fue el principio del desastre». Miguel no retrocedió. ¿Fue culpa del caballo o de lo que hiciste con él? La pregunta quedó flotando en el aire como una bofetada. Julián tragó saliva. Se pasó la mano por la cara, como si quisiera borrar algo que llevaba escrito desde hacía años. «Hubo un accidente», murmuró, casi sin fuerza. «Una carrera, una mujer, una decisión estúpida. Y ese maldito caballo. Desde entonces no pude volver a tocarlo sin recordar lo que perdí». El silencio se volvió pesado. Miguel asintió lentamente, no por aprobación, sino por comprensión. «Entonces no es furia lo que te une a él, es culpa». Julián bajó la mirada. Por primera vez, sus hombros se encorvaron como si el peso que llevaba fuera más grande que su propia figura. «No quise que terminara así», susurró. «Solo no supe cómo seguir después». Miguel lo miró con respeto, no con pena, sino con esa humanidad que nace cuando uno reconoce el dolor ajeno. «Aún estás a tiempo de hacer algo distinto», dijo. «No por ti, por él». Julián no respondió, pero sus ojos, rojos y húmedos, revelaron algo más profundo que las palabras. Por dentro, una grieta empezaba a abrirse. Y aunque no lo admitiera, esa conversación le había tocado el alma, porque hay verdades que no se gritan, se revelan con el silencio de quien al fin decide escuchar. El primer trueno partió el cielo en dos como una advertencia. Después vino el viento, fuerte, seco, violento. La tierra se levantó en remolinos y el aire cambió de olor. En el corral, Relámpago comenzó a caminar en círculos, inquieto. Luego vino la lluvia, no una lluvia mansa, de esas que limpian el alma, sino una que cae con rabia, como si alguien allá arriba quisiera abrir heridas que aún no estaban cerradas. Miguel despertó con el golpe del portón de metal. No necesitó más que ese sonido para saber que algo andaba mal. Salió a paso rápido, descalzo, con el corazón latiendo fuerte antes de ver lo que pasaba. Y ahí estaba. El caballo, completamente fuera de sí, los ojos desorbitados, los músculos tensos como cuerdas al borde del quiebre. Pateaba el aire, relinchaba con una voz que no venía del cuerpo, sino de un lugar más profundo, más viejo. Era miedo puro, un miedo que no buscaba atención, sino protección. La lluvia le pegaba directo en el lomo, lo empapaba sin tregua. Pero él no se movía de su rincón. Golpeaba la cerca, la mordía, resoplaba como si estuviera en guerra con algo invisible. Y quizá lo estaba. Quizá la tormenta era solo una excusa para que su memoria lo arrastrara de nuevo al lugar donde todo comenzó. Al accidente, a la carrera, a la pérdida, a los gritos que no pudo olvidar. Miguel no entró. No gritó, no corrió, solo se acercó despacio, con los hombros bajos y la mirada limpia. Se detuvo a 1 metro del corral, con el cuerpo mojado y los labios temblando, pero no por frío, por respeto. «Estoy aquí, hermano», susurró, sabiendo que no lo oía con los oídos, pero sí con algo más profundo. Relámpago lo vio. Por un instante dejó de moverse, solo 1 segundo, pero suficiente. Luego vino otro trueno más fuerte y el caballo se lanzó contra la cerca con un relincho que cortó el aire. Miguel apretó los dientes. Podía entrar, podía correr y calmarlo como haría cualquiera, pero sabía que eso solo empeoraría las cosas. Lo que ese animal necesitaba no era control, era alguien que no lo empujara cuando su mundo se estaba cayendo. Se agachó, se hizo pequeño, cerró los ojos y esperó. La lluvia seguía, el viento arrancaba ramas, las puertas golpeaban, los perros ladraban a lo lejos.
Y sin embargo, en medio de todo ese caos, el silencio entre Miguel y Relámpago se volvió un refugio, un pacto. Poco a poco, el caballo comenzó a bajar la cabeza. Primero resopló con fuerza, luego dejó de patear. Caminó hasta un rincón seco del corral y aunque temblaba, ya no peleaba contra el mundo. Solo lo miraba. Desde una ventana, Julián lo observaba todo. No dijo una palabra, no se movió, apenas respiraba. Su copa de licor quedó intacta en la mesa, olvidada. En sus ojos había algo que no era rabia ni sorpresa, era dolor. Un dolor que reconocía porque era el mismo que lo había acompañado durante años. Él también había querido que alguien lo calmara así, sin tocarlo, sin apurarlo, sin exigirle ser fuerte cuando solo quería quebrarse en paz. Miguel se mantuvo ahí hasta que la tormenta se fue apagando. No hubo aplausos, ni testigos, ni espectáculo. Solo la escena de un hombre bajo la lluvia y un caballo rendido no al cansancio, sino a la confianza. Cuando todo terminó, Miguel se levantó con lentitud, miró a Relámpago una vez más, sin decir nada, y se retiró. Esa noche, Julián no pudo dormir. Se quedó sentado frente a la ventana, mirando cómo el agua resbalaba por el cristal. Recordó el día que trajo a Relámpago a la hacienda, con el corazón roto y la cabeza llena de excusas. Recordó las veces que intentó domarlo con fuerza, con miedo, con furia, y entendió, por fin, que lo que hacía Miguel no era magia, era humildad. Relámpago en su rincón respiraba lento. Su cuerpo aún estaba tenso, pero su alma había dado un pequeño paso. Una rendija se había abierto, y cuando el miedo se convierte en memoria compartida, ya no pesa igual, ya no duele igual, porque alguien más está ahí, no para curarte, sino para no dejarte solo. Fue la primera noche que el caballo durmió sin romper nada, y eso, para Miguel, ya era una victoria. Julián estaba sentado solo en el salón principal, ese que alguna vez fue el corazón de la hacienda. Tenía la chaqueta colgando del respaldo y los codos apoyados en la mesa de roble. Frente a él, una botella de cristal medio vacía y un vaso intacto. No lo había tocado. No podía, porque había noches en las que el licor no servía de nada. Y esa era una de ellas. Miguel entró sin golpear, no por falta de respeto, sino porque ya entendía que ciertas puertas, cuando el dolor es grande, solo se abren desde dentro. No dijo nada al principio, solo caminó hasta una de las sillas cercanas y se sentó sin permiso. El silencio duró largo rato. Julián no levantaba la cabeza, pero sus dedos temblaban apenas. Era como si estuviera esperando ese momento desde hacía años. «No vine a que me cuentes nada», dijo Miguel con voz baja. «Pero si necesita decirlo, aquí estoy». Julián apretó los labios. Cerró los ojos un segundo. Después, sin mirar a Miguel, comenzó a hablar. Su voz no sonaba como la de siempre. No tenía esa dureza habitual ni ese orgullo que lo envolvía. Era más baja, rota. Ella se llamaba Lucía. Miguel no respondió, ni se movió. «Yo tenía 32», siguió Julián. «Estaba en la cima, corría caballos, hacía apuestas, organizaba eventos. Todo era mío, el dinero, la gente, el prestigio. Y ella, Lucía, era periodista. Vino a cubrir una de mis carreras. Me hizo las preguntas más incómodas que alguien me haya hecho y terminé enamorándome de eso». Se pasó una mano por la cara. Ahora sí, alzó la vista. Tenía los ojos rojos, pero no por el alcohol. Ese día corría con Relámpago. Era joven, recién entrenado. Tenía fuego en las patas y el alma entera por domar. No debía haberlo usado. Pero yo quería impresionar, mostrar que era invencible, que podía manejar cualquier cosa. Respiró hondo, como si cada palabra le quitara aire. Miguel seguía ahí, callado, con la mirada fija en él, sin juicio, solo presencia. La carrera se salió de control. Relámpago rompió la valla. Lucía estaba ahí, con su cámara.
El caballo no la vio. Yo tampoco. Cuando todo terminó, ella ya no respiraba. Y yo no podía ni levantarla del suelo. Julián se inclinó hacia adelante, como si el peso de lo dicho lo venciera. Golpeó la mesa con la palma abierta una sola vez, y luego bajó la cabeza. Me culparon, y con razón. Pero lo peor fue que yo también me culpé. Vendí todo. Cerré el hipódromo. Me encerré en esta casa como si pudiera enterrar el pasado bajo los cimientos. Y a él, a Relámpago, no pude sacrificarlo. Intenté 1000 veces. Lo llevé al matadero 2 veces, Miguel. 2. Pero en la puerta me bajaba del auto. No podía, porque cada vez que lo miraba, la veía a ella. Miguel tragó saliva. Nunca había escuchado tanta verdad junta salir de alguien como Julián. Y aún así, no sentía odio. Sentía algo más complicado, algo más humano. Relámpago no fue el culpable, dijo por fin. Solo estaba corriendo, como todos. Lo que pasó fue un accidente, pero lo que usted hizo después, eso fue una condena para ambos. Julián asintió, muy lento. Los ojos le brillaban, pero no de rabia ni de pena. Era otra cosa, era alivio, como si por fin el nudo que llevaba apretando en la garganta hubiera empezado a aflojar. ¿Y ahora qué?, preguntó con una voz casi infantil. Miguel se inclinó hacia él, habló con firmeza pero con compasión. Ahora lo escucha, le da el lugar que no le dio antes, no como castigo, como acto de justicia. Porque si usted quiere perdonarse, tiene que empezar por pedirle perdón a él. El silencio volvió, espeso pero distinto. Julián miró el vaso frente a él, lo tomó y lo vació en una sola vez. No era por el sabor, era por cerrar un capítulo. Dejó el vaso sobre la mesa con fuerza y se levantó. Mañana, dijo con un tono que no era de mando, sino de decisión. Mañana le voy a hablar. De verdad. Miguel asintió, y por primera vez desde que había puesto un pie en esa hacienda, vio en Julián algo que no había estado antes. No era poder, no era culpa, era humanidad. Y tal vez, apenas tal vez, era también el principio del perdón. Las cámaras llegaron primero, después los drones, y luego, como una plaga, los micrófonos buscando declaraciones que pudieran incendiar las redes en cuestión de minutos. La historia de la apuesta del millonario Julián Valverde ya no era un rumor entre rancheros ni un chisme de corredores. Era portada, era tendencia, era circo. ¿Quién es el muchacho sin nombre que pretende calmar al caballo más salvaje del país? Un místico sin credenciales desafía la lógica de la doma tradicional. Lo que pasa en la hacienda Valverde es más una farsa que un reto. Miguel aparecía en todos lados. Fotos de su espalda mojada bajo la lluvia, de sus manos extendidas hacia el caballo, de su rostro serio frente al corral. Los titulares lo ridiculizaban, lo llamaban el domador zen, el brujo de los caballos, el charlatán sin látigo. Algunos medios más agresivos insinuaban que todo era un montaje, un truco publicitario para limpiar la imagen de Julián. Otros simplemente se burlaban. Ni con flores ni con rezos lo va a lograr, decía una columna. Julián, al principio, no reaccionó. Pero a medida que la cobertura se intensificaba, las dudas comenzaron a colarse entre sus costillas. Se encerraba en su despacho, leía cada artículo, veía cada video viral con el rostro tenso y la mandíbula apretada. La apuesta, que había nacido como una manera torpe de expiar culpas, se había convertido en un espectáculo que escapaba de sus manos. Raúl entró un mediodía con el celular en la mano. Están diciendo que usted contrató al tipo ese, que esto es un montaje para redimirse. Julián no contestó, solo lo miró. Tenía los ojos secos, pero había algo en su gesto que parecía a punto de romperse. Hay más prensa pidiendo pasar,
Quiere que los deje entrar al corral, que graben lo que hace ese Miguel. El silencio fue largo. Julián se levantó, caminó hasta la ventana y se quedó mirando la pista de entrenamiento vacía. Esto se nos fue de las manos, Raúl. Entonces cancele todo. Julián apretó el puño contra el vidrio. ¿Y si no puedo? Raúl lo miró sin entender del todo. ¿No puede qué? Cancelar sin traicionarlo. A él. La frase quedó flotando. Julián no hablaba de Miguel. Hablaba del caballo, de Relámpago, del símbolo que se había vuelto sin querer, de la herida que por primera vez en años alguien había tocado sin abrirla más. Miguel, mientras tanto, seguía con su rutina. No leía noticias, no respondía preguntas. Los reporteros lo rodeaban con micrófonos y cámaras, pero él no decía una sola palabra. Caminaba por la hacienda como si todo eso no existiera. Cada mañana se sentaba frente al corral. Esperaba, observaba. A veces le hablaba a Relámpago en voz baja, a veces solo respiraba. La gente desde afuera empezaba a impacientarse. Querían ver algo, una caída, un grito, un milagro. Pero lo que veían era demasiado lento, demasiado humano. Una noche, Julián bajó al corral cuando nadie lo vio. Miguel seguía allí, sentado en el suelo, con el sombrero caído sobre los ojos. «Están pidiendo que lo cancele todo», dijo Julián sin rodeos. Miguel levantó la mirada tranquilo. «¿Y usted qué quiere? Quiero que esto se termine». Pero no así. Miguel asintió. Se acercó al borde del corral y le dio la espalda a Relámpago por primera vez. «Entonces, deje de mirar lo que los demás esperan y empiece a mirar lo que usted necesita hacer». Julián bajó la cabeza. La presión, los titulares, el orgullo, todo se mezclaba como una tormenta adentro suyo, pero también, por primera vez, aparecía algo más, una grieta de claridad. No tenía que demostrar nada. Solo tenía que elegir. El sonido de un relincho suave interrumpió el momento. Ambos voltearon. Relámpago los miraba, quieto, con las orejas hacia adelante. Julián dio un paso atrás. Miguel no. Se quedó de pie, firme, como si ese gesto del caballo fuese suficiente. Como si ese pequeño cambio fuera más importante que cualquier espectáculo que pudieran exigir los medios. Y lo era. Porque a veces los verdaderos milagros no nacen del ruido, nacen del silencio que se respeta, de la paciencia que no cede, de la decisión de no vender el alma solo para llenar portadas. El sonido del metal golpeando contra el suelo rompió la quietud de la mañana. Julián había lanzado una de las hebillas antiguas de su escritorio al suelo, con rabia contenida, como si ese pedazo de bronce fuera el culpable de todo lo que venía sintiendo desde que Miguel llegó a la hacienda. No era la prensa, ni los trabajadores murmurando a sus espaldas, ni siquiera el rumor de que el caballo empezaba a confiar. Era otra cosa, más íntima, más insoportable. Miguel lo esperaba en la entrada del corral, con el mismo sombrero de siempre, el mismo gesto sereno, los brazos cruzados y la mirada de quien no pide permiso para decir lo que tiene que decir. Antes de todo esto, ¿usted qué soñaba, Julián? El millonario resopló con desprecio. ¿Y tú qué sabes de mis sueños? Nada, respondió Miguel. Pero lo que he visto aquí no es un hombre sin sueños. Es alguien que los enterró para poder respirar tranquilo. Julián apretó la mandíbula, dio un paso más cerca y se cruzó de brazos. La conversación no le gustaba, lo incomodaba. No por Miguel, por él mismo, por el eco de esa pregunta que venía escuchando bajito desde hacía días, pero que no se había atrevido a responder. Yo hice lo que tenía que hacer. Para llegar donde llegué, uno no puede dudar. No puede detenerse a pensar en lo que siente cada vez que algo se quiebra. Tal vez por eso terminó rompiendo más de lo que construyó, soltó Miguel, sin dureza, pero sin suavizar el golpe.
Julián lo miró con furia, pero no dijo nada, porque esa frase le dio en el centro, porque aunque quisiera negarlo, una parte suya sabía que era verdad. El problema no era haber fallado. El problema era haber aprendido a convivir con el vacío y haberse convencido de que eso era éxito. Miguel caminó hacia el corral. Relámpago estaba cerca de la sombra, tranquilo, como si también escuchara. Se apoyó en la cerca y habló sin mirar a Julián. Cuando era niño, mi abuelo me decía que el orgullo es como una bota nueva. Brilla, impone, te da firmeza. Pero si la usas todos los días sin descanso, te termina sangrando el pie. Julián bajó la vista. Caminó despacio, sin la fuerza de otras veces. Se quedó a medio metro de la cerca mirando al caballo, y por un momento se le cruzó un recuerdo. Él mismo, con 20 y tantos, acariciando a un potrillo recién nacido, soñando con formar un criadero propio, sin pensar en apuestas ni en prestigios, solo en caballos, en libertad. No soy ese muchacho, dijo de pronto, casi sin darse cuenta. Tal vez no, respondió Miguel, pero ese muchacho todavía vive en alguna parte, solo está esperando que usted le devuelva la voz. Julián tragó saliva, le ardía el pecho. No estaba llorando, pero el cuerpo entero le temblaba como si estuviera a punto de hacerlo. Se giró para irse, pero se detuvo a medio camino. ¿Y si me equivoco de nuevo? Miguel lo miró, sin juicio, con algo parecido a compasión. Entonces se levanta. Pero esta vez, no solo por usted, por él también. Relámpago se acercó a la cerca, despacio. Su hocico tocó levemente uno de los postes de madera. Julián lo miró, no como el dueño de la hacienda, no como el hombre detrás de la apuesta. Lo miró como alguien que por fin entendía que no todo se puede controlar. ¿Qué le digo?, preguntó apenas un murmullo. La verdad, respondió Miguel, aunque sea con miedo, aunque no sepa por dónde empezar. El caballo no retrocedió, permaneció ahí, firme, como si supiera que algo estaba cambiando. Julián dio un paso más, no lo tocó, no se atrevió todavía, pero por primera vez bajó la cabeza frente a él, no como un acto de derrota, sino como el gesto de alguien que, al fin, reconocía su parte en la historia. Y en ese instante, sin decirlo en voz alta, sin necesidad de testigos, Julián Valverde comenzó a ceder. No lo admitió, ni siquiera para sí mismo, pero en lo más profundo, algo dentro de él se quebró, y ese quiebre, paradójicamente, fue lo más entero que se había sentido en años. Desde temprano, la hacienda parecía otro mundo. Drones sobrevolaban el cielo, cámaras se alineaban frente al corral y las redes sociales hervían. Un contador en pantalla marcaba la cuenta regresiva. El hombre que intenta lo imposible, Miguel versus Relámpago. La gente no quería paz, quería espectáculo. Querían ver al caballo desbocado, al joven derribado, al millonario reírse desde su palco. Nadie imaginaba otra cosa. Julián observaba todo desde la galería principal. Su traje gris claro estaba impecable, pero sus manos lo delataban. Las tenía entrelazadas detrás de la espalda, tensas, casi blancas. Sabía que ese día, aunque nadie lo dijera, no era solo un reto para el caballo, era un juicio público. Y él estaba sentado en el banquillo esperando ver qué tan lejos podía llegar el muchacho sin romperse. Miguel salió de la casa caminando. Nada en su ropa llamaba la atención. No llevaba uniforme, ni chaleco especial, ni botas lustradas. Solo su camisa de siempre, su sombrero viejo y los pasos firmes. A los costados, algunos trabajadores lo aplaudieron en silencio, otros bajaron la mirada. El público virtual ya superaba los 100.000 conectados. El chat en vivo se llenaba de comentarios, apuestas, burlas y hasta amenazas, pero Miguel no miraba a nadie. Caminó directo hacia el centro del corral, cruzó la valla sin pedir permiso y se quedó de pie en medio del polvo. Ni riendas, ni silla, ni vara.
solo él. Relámpago estaba en la otra punta, inmóvil. Las cámaras lo enfocaron de inmediato, como si esperaran que explotara. La tensión podía cortarse con un cuchillo, pero el caballo no se movió. Solo lo miraba. Miguel se quitó el sombrero y lo dejó a un lado. Luego, muy despacio, se arrodilló en el suelo. No habló, no llamó al caballo, solo cerró los ojos y respiró. Los primeros minutos parecían eternos. Algunos en la audiencia virtual comenzaron a insultar, otros se burlaban. ¿Eso es todo? ¿Se va a quedar sentado hasta que el caballo le pida perdón? Julián, desde su sitio, no apartaba la vista. Cada segundo que pasaba era una batalla interna. Quería que Miguel lograra algo, pero también temía que no pasara nada, porque si no pasaba nada, toda su apuesta, emocional, económica, personal, se iría al suelo. Relámpago dio un primer paso. Nadie lo notó al principio. Fue sutil. Una patada leve al suelo, como tanteando el terreno. Luego, otro paso. Y otro, lento, sin prisa, sin miedo. Miguel no abrió los ojos, pero lo sintió. Sentía cómo el aire cambiaba, cómo el polvo se levantaba distinto, cómo el silencio ya no era silencio, era diálogo. Relámpago se acercó hasta quedar a 2 metros. La cámara principal enfocó el momento. Los comentaristas en vivo guardaron silencio. No había gritos, ni aplausos, ni tensión forzada. Solo una calma que pesaba más que cualquier rugido. Y entonces ocurrió. El caballo bajó la cabeza y tocó la frente de Miguel con el hocico. Apenas un roce, un instante, pero fue suficiente para que todo estallara. La transmisión en vivo se paralizó por segundos. Las redes enloquecieron. Algunos lloraban frente a sus pantallas. Otros seguían sin entender qué acababa de pasar. Miguel abrió los ojos con lentitud. No sonrió. No levantó los brazos como un campeón. Solo acarició con la yema de los dedos el cuello del animal, con respeto, como si estuviera tocando una herida que ya había empezado a sanar. «Gracias», susurró, solo para él. Desde el palco, Julián se sentó sin decir palabra. Se quitó el reloj, lo dejó sobre la mesa y miró hacia abajo. Relámpago no había sido domado, había sido escuchado, y eso valía mucho más que los 10 millones. Esa mañana, el mundo entero fue testigo de algo que no buscaba aplausos. Lo que ocurrió en ese corral no fue un espectáculo, fue una rendición mutua. Y en ese cruce de miradas, entre un hombre roto y un animal herido, algo invisible se reparó. No hubo victoria. Hubo algo más raro, algo más valiente. Hubo verdad. Miguel se sentó en la tierra con la espalda recta y las piernas cruzadas, justo en el centro del corral. No levantó los brazos, no hizo señales, no trató de llamar la atención de nadie. Solo respiró, lento, profundo, como si necesitara sincronizarse con el suelo mismo. Frente a él, a unos metros, Relámpago lo observaba en silencio, como si intentara descifrar qué clase de humano era ese que no pedía nada, que no exigía, que no imponía su voluntad. El público en casa se impacientaba. Los comentarios de la transmisión se dividían entre incredulidad y burla. ¿Qué espera? ¿Que el caballo se le acerque por compasión? Esto es una pérdida de tiempo. Ya, que entre alguien con coraje de verdad. Pero Miguel no parecía escuchar nada. Ni los drones sobrevolando, ni los clics de las cámaras, ni las voces de los curiosos que murmuraban detrás de las vallas. Pasaron 30 minutos, 1 hora. El sol picaba fuerte y el polvo se pegaba a la piel. Julián, desde su lugar habitual, comenzó a inquietarse. Se levantó, caminó, se volvió a sentar. Una parte suya quería gritar, hacer que Miguel reaccionara, que hiciera algo visible, tangible, espectacular. Pero otra parte, la que no admitía tener, no quería interrumpir, porque aunque no lo entendía del todo, había algo sagrado en ese silencio. Relámpago dio el primer paso sin aviso. Una pisada apenas, luego otra. No era un avance directo.
Caminaba en círculo, como tanteando el terreno, como si midiera no la distancia, sino la intención. Miguel no se inmutó. Seguía con los ojos entrecerrados, las palmas abiertas sobre las rodillas, como si su cuerpo hablara otro idioma que el caballo sí podía entender. Otra hora. Más murmullos, más calor. Las cámaras no se apagaban, pero el mundo parecía suspenderse alrededor de esa escena quieta. No había gritos, ni movimientos bruscos, ni intentos de forzar nada, solo un hombre en el suelo y un animal decidiendo si el corazón de ese hombre era un lugar seguro. A medio metro de distancia, Relámpago se detuvo. Miguel no abrió los ojos, pero sí bajó un poco la cabeza como en señal de respeto. Un acto mínimo, pero cargado de un mensaje potente. No estoy aquí para vencerte, estoy aquí para acompañarte si tú lo permites. El caballo bajó el cuello, olfateó el aire. Sus orejas estaban relajadas, su respiración más pausada. Se acercó unos centímetros más y rozó con la punta del hocico el hombro de Miguel. El contacto fue suave, casi imperceptible, pero suficiente para que todo el ambiente cambiara. La tensión cedió. La calma se expandió como una ola invisible. Miguel sonrió, apenas. No abrió los ojos, no se movió. Dejó que fuera el caballo quien dictara el ritmo. Relámpago se quedó a su lado. No lo montó, no lo abrazó, no intentó controlarlo. Simplemente compartieron el mismo espacio. Respiraron el mismo aire, como dos seres que ya no necesitaban explicaciones. Desde lo alto, Julián se cubrió la boca con una mano. No por sorpresa, por emoción, porque en esa escena, tan simple y tan poderosa, vio todo lo que él no había sido capaz de ver en años. El gesto más humilde que un hombre puede hacer, sentarse, callar y esperar que el otro se acerque cuando esté listo. Ese día no hubo gritos ni ovaciones, solo un murmullo leve, como si todos los que miraban entendieran, de golpe, que estaban presenciando algo que iba más allá de una doma. Era rendición, no del caballo, del ego, de la soberbia, de la necesidad de ganar. Relámpago por fin se echó al suelo, al lado de Miguel. Como un compañero, no como una bestia derrotada. El polvo se levantó en círculos, el sol caía sin piedad, y aún así nadie se movía. Porque en ese silencio lleno de significado había una verdad que todos reconocieron, aunque pocos supieran cómo nombrarla. No era un milagro, era la consecuencia de algo mucho más raro: respeto. La tierra crujió despacio bajo el peso de Relámpago, un paso más, luego otro. Miguel no se movía, seguía sentado, con la palma abierta sobre el muslo, esperando. No había tensión en sus hombros, no había ansiedad en su respiración. Era como si todo su cuerpo supiera que la confianza no se exige, se merece. Y justo cuando el aire parecía dejar de moverse, el caballo bajó la cabeza, cerró los ojos un instante y con la suavidad de una pluma tocó la mano de Miguel. Fue un roce breve, infinito, casi imposible de ver si uno no estaba atento, pero el mundo entero lo vio, porque en ese instante todos los que miraban, los de cerca, los de lejos, los que creían y los que no, entendieron que acababa de pasar algo más poderoso que cualquier doma. El contacto no fue entre un hombre y un animal, fue entre dos almas que llevaban demasiado tiempo heridas. Miguel entreabrió los ojos, no dijo nada. Solo giró lentamente la mano y dejó que sus dedos rozaran el hocico de Relámpago. El caballo no se apartó, no se tensó, se quedó ahí, respirando con él. Y luego, como si el cuerpo ya no pudiera más con tanto peso, se acostó. Primero dobló las patas, luego bajó el cuello y al final todo su cuerpo se entregó al suelo, justo al lado del joven. El silencio se volvió absoluto. Ni los pájaros cantaban, ni el viento se atrevía a cruzar la escena. En las gradas improvisadas, algunos se cubrían la boca, otros lloraban sin entender por qué. No era tristeza, era algo distinto.
Era como si alguien hubiera destapado una emoción vieja, enterrada, y la hubiese dejado salir con libertad. Julián, desde lo alto, dio un paso hacia el borde de la galería. Sus ojos no parpadeaban, sus labios temblaban levemente, y cuando vio a Relámpago echarse así, sin miedo, sin defensa, sin tensión, algo dentro de él se rompió. Fue como si el peso de todos sus errores, de todos sus años fingiendo fortaleza, de todas las veces que eligió callar en lugar de pedir perdón, se le viniera encima de golpe. Se arrodilló. Nadie lo empujó. Nadie lo vio. Lo hizo solo. Como si el cuerpo, cansado de tanta resistencia, por fin se rindiera. Cayó de rodillas en la madera vieja, con las manos apretadas y los ojos mojados. No lloró con estruendo, no gritó, solo dejó que el llanto saliera despacio, sin vergüenza, sin explicación. Porque en el fondo ya no importaba quién lo veía, solo importaba que por fin sentía. Miguel sintió la energía cambiar. No necesitaba mirar para saber que algo estaba pasando detrás de él. Cerró los ojos otra vez y apoyó la frente contra el lomo de Relámpago, que ahora respiraba con calma, como si al fin pudiera dormir sin sobresaltos. Y así quedaron, un hombre y un caballo, lado a lado, en medio del polvo. Uno herido por el pasado, el otro por la culpa, pero los dos, en ese momento, reparados por un simple gesto, una caricia, un silencio compartido, una presencia honesta. Las cámaras no supieron qué hacer. Los drones bajaron lentamente. La gente dejó de escribir. Era como si el espectáculo hubiera terminado, pero nadie quería irse, porque sabían que lo que acababan de ver no se repetía, no se actuaba, no se planeaba. En algún rincón, una niña abrazaba a su padre con los ojos brillantes. Un viejo domador se quitaba el sombrero con respeto, y en una pantalla, al otro lado del mundo, alguien que no creía en nada, comenzaba a hacerlo. Porque a veces, solo a veces, basta un solo contacto para cambiarlo todo. Y ese día, en esa arena, bajo ese cielo, el corazón de un caballo y el de un hombre se encontraron. Y se reconocieron, como iguales, como hermanos de camino, como sobrevivientes de una guerra que al fin había terminado. No pasó ni media hora y el video ya estaba por todos lados. Un dron, desde lo alto, había capturado la imagen exacta. Miguel sentado en el suelo, los ojos cerrados, la mano quieta. Y Relámpago, el caballo más temido del país, echado a su lado como si llevaran años compartiendo camino. No hubo edición, ni música, ni narrador, solo la verdad cruda y serena contada a través de una sola imagen. Y esa imagen explotó. La gente no necesitó contexto, no necesitó conocer la historia completa. Bastó ver ese instante para entender que ahí, en esa arena polvorienta, no había ocurrido una doma, había ocurrido algo más raro, más hondo, más necesario, una sanación. Y eso, en un mundo saturado de ruido, gritos y prisa, fue como una bocanada de oxígeno. Las redes no tardaron en volverse un hervidero. Mensajes de todas partes del mundo llegaban en cascada. «No puedo dejar de llorar», escribió una mujer desde Colombia. «Ese caballo soy yo», puso un joven en Texas. «No sabía que necesitaba ver esto hasta que lo vi», dijo alguien desde Japón. En segundos, el hashtag Relámpago y el silencio era tendencia global. La escena había tocado algo que no se podía explicar con palabras, una nostalgia vieja, una ternura olvidada, una verdad que todos llevaban dentro, pero que nadie se animaba a mirar. En la hacienda Julián no había dicho nada. Estaba sentado solo en la galería, el cuerpo inclinado hacia adelante, los codos sobre las rodillas. El teléfono vibraba sin parar sobre la mesa. Llamadas, entrevistas, ofertas de exclusividad. Pero él no respondía. No porque no supiera qué decir, sino porque por primera vez se daba cuenta de que no tenía que decir nada.
Ya no. Lo que había pasado en ese corral hablaba por todos, y sobre todo, hablaba por él. Miguel seguía en la arena. No se había levantado, no había mirado a las cámaras. Ni siquiera sabía que el mundo entero lo estaba viendo. Estaba ahí, junto a Relámpago, acariciando despacio el cuello de ese ser que hasta hacía poco era considerado indomable. El caballo dormía con los ojos entrecerrados, el pecho subiendo y bajando con una calma nueva, limpia, como si el peso de los años por fin se hubiera caído al suelo. Uno de los trabajadores más viejos de la hacienda se acercó hasta la cerca. Se quitó el sombrero con lentitud y se quedó mirando la escena con los ojos húmedos. No dijo nada, pero dentro suyo algo se rompió, o tal vez algo se acomodó, porque entendió que había presenciado algo que no se olvida, algo que te cambia la forma de ver el mundo. En las noticias, los comentaristas empezaban a modificar el tono. De la burla pasaban al respeto, de la crítica al asombro. Quizás, dijo uno en voz baja, mirando directo a la cámara, el error fue nuestro, al pensar que esto era una competencia. La imagen se repetía una y otra vez, en televisores, en celulares, en pantallas gigantes de centros comerciales. Se analizaba desde todos los ángulos. Algunos querían saber la técnica, otros la historia completa, pero la mayoría simplemente se detenía a mirar y a sentir, porque en ese instante inmortalizado por el lente, todos recordaron que no hay fuerza más salvaje que el dolor no sanado, y no hay acto más valiente que sentarse frente a ese dolor y decirle, no te tengo miedo. Relámpago no fue vencido, fue comprendido, y Miguel no fue aplaudido por ganar. Fue admirado por no querer ganar. La historia ya no le pertenecía a la hacienda ni a Julián, ni siquiera a Miguel. Ahora era del mundo. Un recordatorio sutil de que, a veces, lo que más necesitamos no es que nos dominen, sino que nos escuchen. Y todo eso, todo nació de una sola imagen, de un gesto humilde, de un silencio respetado, y de dos corazones dispuestos a confiar, aún con todas sus cicatrices abiertas. La mañana siguiente, la hacienda amaneció más silenciosa que nunca. No era un silencio vacío, era un silencio distinto, lleno de algo que nadie sabía cómo nombrar. Una mezcla de respeto, calma y algo muy parecido a esperanza. El corral estaba limpio, sin cámaras, sin público. Relámpago descansaba bajo la sombra de un árbol, libre de tensiones, como si el cuerpo finalmente hubiera entendido que ya no debía defenderse. Miguel se presentó en la oficina principal sin previo aviso. Llevaba la misma ropa de siempre, sin apuro en los pasos, pero con una determinación que se le notaba hasta en la forma de mirar. Julián estaba allí sentado detrás del escritorio, los ojos aún cargados por la noche larga. No hubo saludos, no hacía falta. Ambos sabían que había llegado el momento de decidir qué hacer con todo eso que habían despertado. «Los 10 millones son tuyos», dijo Julián sin rodeos. «Los ganaste». Miguel respiró hondo, no sonrió, no agradeció, solo negó con la cabeza. «No los quiero». El silencio volvió a llenar la habitación. Julián entrecerró los ojos, confundido, casi ofendido. «¿Estás rechazando 10 millones de dólares?» «Estoy diciendo que no los necesito», respondió Miguel tranquilo. «Lo que necesito es algo más grande que eso». Julián se recostó en la silla. Su mirada se endureció un segundo, como si esperara una trampa, una condición oculta. Pero lo que Miguel dijo después lo desarmó por completo. «Quiero que ese dinero se use para construir un centro aquí, un lugar donde los caballos que fueron maltratados puedan sanar, y donde los chicos que ya nadie quiere ver puedan venir a aprender, no solo a domar, a sentir, a escuchar, a respetar». Julián bajó la vista. Tardó en responder, no por indecisión, sino porque estaba luchando contra esa parte suya
que durante años pensó que el poder era tenerlo todo, en vez de dar algo sin esperar nada a cambio. ¿Tú vas a dirigirlo?, preguntó finalmente. Solo voy a estar, dijo Miguel, para lo que se necesite, para que el caballo siga enseñando, porque lo que pasó allá afuera no lo enseñé yo, lo enseñó él. Julián se levantó. Caminó hasta la ventana y miró hacia el campo abierto. Había sol, había pasto alto, había aire limpio. Por un momento se permitió imaginar el lugar del que Miguel hablaba. Establos amplios, chicos limpiando potreros, risas, un caballo confiando en alguien por primera vez y en el fondo esa sensación de estar haciendo algo que dejara huella. «Acepto», dijo, con la voz quebrada. «Lo vamos a construir, aquí mismo, y va a llevar su nombre». Miguel negó con suavidad. «Que no lleve mi nombre, que lleve el de él». Y Julián, por primera vez en años, sonrió de verdad. Entonces se llamará Santuario Relámpago. Esa tarde, los papeles se firmaron. La noticia recorrió el país como una segunda ola de emoción. Esta vez, no por el gesto, sino por la consecuencia. No era solo una historia bonita que conmovía, era una historia que transformaba, que tomaba la ternura vivida y la convertía en acción, que no se quedaba en aplausos, sino que ponía manos en la tierra para construir algo real. Relámpago no entendía de acuerdos ni de nombres, pero esa noche se echó junto al corral donde solía gritar de miedo, y durmió, tranquilo, como si supiera de algún modo que esta vez no lo iban a abandonar, que esta vez todo lo que vivió serviría para salvar a otros. Y Miguel, mirando desde la distancia, supo que había elegido bien, porque el verdadero premio nunca fue el dinero. Fue ver cómo una historia que nació del dolor podía transformarse en un espacio donde el mundo, al menos por un instante, volviera a tener sentido. Las primeras herramientas llegaron envueltas en polvo. Palas, madera, baldes, manos ásperas con ganas de empezar. El terreno, alguna vez pensado para una pista de carreras privada, ahora se dividía en zonas de sombra, corrales espaciosos y áreas abiertas para caminar sin presión. Todo cambió, no solo el lugar, cambió el ambiente, el propósito, la energía que flotaba en el aire. La hacienda ya no era una finca cerrada al mundo, era un santuario. El cartel fue lo último en colocarse. Santuario Relámpago. Letras de hierro forjado, sobrias, sostenidas por 2 columnas de piedra. Nada de lujos, nada de brillos. Solo una presencia firme, como el caballo que inspiró su creación. Miguel lo miró un rato en silencio, con los brazos cruzados y el sombrero bajo. No sonrió, pero algo en sus ojos decía que por dentro algo se había acomodado. Lo más curioso fue ver a los antiguos domadores volviendo a la hacienda, no como jinetes, no como expertos, volvían como aprendices. Muchos de ellos, golpeados por su propio orgullo, aceptaron que había otra forma de acercarse a los caballos. Una que no se enseñaba con gritos ni fuerza, sino con pausa y respeto. Ahora, esos mismos hombres que antes cargaban látigos, aprendían a limpiar cascos, a escuchar el lenguaje del cuerpo, a reconocer cuando un caballo simplemente tenía miedo y no rebeldía. Uno de ellos, Ernesto, con años de historia en las ferias más duras del norte, se quedó mirando a Relámpago una tarde. «Yo le tenía miedo a ese caballo», confesó en voz baja. «Pero ahora entiendo que él solo me estaba mostrando mi propio miedo». Miguel lo escuchó sin interrumpir. Esa era la magia del lugar. Nadie se sentía obligado a contar nada. Pero muchos terminaban hablando, porque allí, donde antes había competencia, ahora había comprensión. El santuario no era solo para los animales. Era también para los hombres que cargaban culpas, errores y heridas que nunca se atrevieron a nombrar. Relámpago se volvió un símbolo, no como una estatua ni como un trofeo.
Era un símbolo vivo. Caminaba libre por la hacienda, se acercaba a los nuevos, se alejaba cuando necesitaba espacio y se dejaba acariciar por los niños que venían de programas sociales. Chicos que venían de la calle, de hogares rotos, de historias difíciles, y de algún modo esos niños veían en él algo familiar, algo que no sabían cómo poner en palabras, pero que entendían con el cuerpo. «Ese caballo tiene ojos tristes», dijo una niña una vez, «pero ya no se esconde». Y fue ahí que Julián supo que habían hecho lo correcto, no porque el lugar estuviera lleno, no por los elogios que empezaban a llegar de otras regiones. Lo supo por esa frase, porque era cierto, Relámpago ya no se escondía, y él, Julián, tampoco. No más. La fundación empezó a tomar forma legal. Se inscribieron los documentos, se definieron los estatutos, se creó una pequeña junta de personas que entendían que lo esencial no se administraba desde un escritorio. Miguel se negó a ser presidente. No quería cargos, solo quería seguir ahí, con los animales, con la gente, siendo parte del proceso. Cada vez que alguien nuevo llegaba, Miguel lo llevaba al corral donde todo empezó. No para mostrar lo que había logrado, sino para recordar cómo había empezado, sentado en el suelo, sin mover un dedo, esperando que un caballo lo viera por lo que era. Un humano dispuesto a escuchar. Y ese era el corazón de todo, escuchar a los caballos, a los chicos, a los hombres rotos, a las mujeres cansadas, a los que siempre fueron silenciados. En el santuario nadie hablaba más fuerte que otro, y eso lo volvía distinto. El impacto fue lento pero firme. De a poco otras haciendas comenzaron a replicar el modelo. Se organizaban talleres, encuentros, jornadas abiertas, y cada vez que alguien preguntaba cómo empezó todo, la respuesta siempre era la misma: con un caballo que no quería ser domado, y un hombre que no intentó domarlo. Y así nació la fundación. No como una idea brillante, sino como una necesidad urgente, una respuesta a una herida vieja, una posibilidad de reparar sin olvidar. Y todo gracias a Relámpago, que alguna vez fue llamado salvaje, peligroso, imposible, y ahora, sin saberlo, enseñaba a cientos a sanar sin hacer ruido, solo caminando, solo existiendo, solo confiando otra vez. Al principio llegaba en silencio, no avisaba, solo aparecía con su sombrero en la mano, caminando despacio por los senderos del santuario, como si aún no se creyera del todo bienvenido. Saludaba con un gesto, observaba desde lejos y se quedaba mirando a Relámpago como quien contempla algo que alguna vez fue suyo, pero que ya no le pertenece. Y estaba bien así. Porque ahora Julián no buscaba controlar, ni destacar, ni ser el centro de nada. Solo quería estar. Los trabajadores lo miraban con respeto, pero también con cierta sorpresa. No por su presencia, sino por su transformación. Julián, el mismo hombre que años atrás gritaba órdenes sin escuchar respuestas, ahora se agachaba para llenar baldes, compartía mate con los voluntarios y preguntaba cosas que antes jamás le habrían importado. Cosas pequeñas. ¿Cuántas veces al día se alimentaba un potrillo huérfano? ¿Cuánto tardaban en confiar los caballos recién llegados? ¿Qué hacían cuando uno no dormía por las noches? Escuchaba con atención real. Y eso, en alguien como él, era el primer milagro. Una tarde se acercó a uno de los chicos del programa de reinserción. El joven estaba limpiando un corral, con la cabeza agachada y los audífonos puestos. Julián no dijo nada al principio. Se quedó ahí, de pie, observando cómo el muchacho trabajaba con una delicadeza que conmovía. Cuando el chico lo notó, se quitó los auriculares con cierta desconfianza. ¿Se le ofrece algo, señor? Julián negó con la cabeza. Luego, en voz baja, dijo: «Solo vine a darte las gracias, porque si tú estás aquí es porque algo hicimos bien». El chico lo miró, confundido. Luego, sin saber por qué, sonrió. Fue un gesto breve, tímido, pero Julián no lo olvidó.
Ese tipo de encuentros comenzaron a repetirse. Poco a poco, sin forzarlos. Julián no predicaba, no daba discursos, solo se acercaba, preguntaba y sobre todo pedía perdón. No siempre con palabras, a veces con gestos, una mano sobre el hombro, una disculpa murmurada al oído de un caballo, una mirada sincera al pasado. Pedía perdón por haber creído que el poder era gritar más fuerte, por haber lastimado desde el silencio, por no haber sabido cómo amar sin miedo. Y en medio de ese proceso, algo insospechado ocurrió. Julián volvió a reír. La primera vez fue torpe. Una carcajada breve, casi incrédula, provocada por una potranca testaruda que tiró la manguera justo cuando él intentaba llenar su bebedero. Terminó empapado, cubierto de barro, mientras los demás lo miraban entre risas. Él mismo por reflejo se llevó la mano a la cara, como si se sorprendiera de escucharse así, pero después soltó una segunda risa, más clara, más suya. Desde ese día comenzó a cambiar el tono de su voz. Sus frases ya no eran secas, se le escapaban bromas, comentarios simples pero cargados de vida. Volvió a caminar más ligero, a mirar a la gente a los ojos y sobre todo a mirarse a sí mismo con menos castigo. Un día, Miguel lo encontró sentado en el corral donde todo empezó. Tenía los codos apoyados en las rodillas y la mirada perdida en el horizonte. Miguel no interrumpió, se sentó a su lado. Esperaron en silencio, hasta que Julián, sin dejar de mirar al frente, dijo: ¿Sabes qué es lo más difícil de pedir perdón? Miguel no respondió, esperó. Aceptar que uno no era tan fuerte como pensaba, ni tan malo como se decía. Miguel asintió con una serenidad que solo tienen los que ya atravesaron tormentas parecidas. Eso es lo que te hace humano, respondió. No el perdón, el coraje de mirarte como realmente fuiste. Ese día, Julián se permitió llorar de nuevo, no por culpa, por alivio, porque ya no estaba solo, porque por fin entendía que no se trataba de borrar el pasado, sino de darle un nuevo sentido. Y así, el hombre que un día ofreció 10 millones para demostrar que nadie podía domar a su caballo, terminó redimido, no por haber ganado, sino por haberse rendido ante lo que más miedo le daba, su propia vulnerabilidad. En ese santuario, Julián aprendió que no hacía falta gritar para ser escuchado, y que a veces el acto más poderoso es sentarse al lado de un caballo y dejar que el silencio te vuelva a enseñar a vivir. Miguel caminaba al paso de relámpago por los senderos del santuario, sin riendas ni apuros. El caballo iba libre, con la cabeza baja y el ritmo sereno. A veces se adelantaba unos pasos, otras veces se detenía para mirar el horizonte. Miguel lo seguía sin invadir, sin dirigir. Solo acompañaba. No se decía nada, pero no hacía falta. Porque cuando la confianza nace del respeto, las palabras sobran. Atrás quedaban las cámaras, las apuestas, los aplausos, los titulares. Lo que importaba ahora era ese momento simple, ese andar compartido, ese silencio que lo decía todo. La historia que comenzó con un desafío imposible terminaba convertida en algo mucho más profundo. Un recordatorio de que no se trata de controlar, sino de conectar. No se trata de demostrar, sino de sentir. Relámpago se detuvo frente a un grupo de niños que lo esperaban con manzanas en las manos. No tembló, no dudó. Dio un paso al frente, bajó el hocico y aceptó la fruta como quien acepta un gesto de amor sin condiciones. Miguel se quedó unos metros atrás, observando en silencio. Y en ese instante supo que no hacía falta decir más. Porque esta historia no fue sobre un caballo salvaje ni sobre un millonario vencido. Fue sobre el poder de escuchar cuando nadie lo hace, de quedarse cuando todos se van, de mirar más allá del miedo, del dolor, del juicio y entender que a veces el acto más valiente no es domar, sino sentarse al lado y esperar. Relámpago no fue domado, fue comprendido.
Julián no fue vencido, fue redimido. Y Miguel no vino a enseñar, vino a recordarnos que cada uno de nosotros tiene algo de caballo herido, algo de joven terco, algo de hombre cansado, y que todos, sin excepción, necesitamos que alguien nos mire sin apuro y diga, sin decirlo, estoy aquí. Si esta historia te tocó el alma, si en algún momento sentiste que Relámpago también era parte de tu historia, cuéntalo. Comparte este video. Comenta qué parte te hizo detenerte. Porque quizás, sin saberlo, tus palabras puedan tocar a alguien más. Y así como Miguel escuchó a un caballo, tú puedas escuchar a otro ser humano. Déjanos saber qué sentiste, qué entendiste, qué te movió por dentro. Aquí no buscamos viralidad, buscamos verdad. Y si llegaste hasta aquí, gracias, porque significa que escuchaste, que no pasaste de largo. Y eso ya te convierte en parte de esta historia. Suscríbete si quieres seguir caminando con nosotros, porque aún quedan muchas voces por descubrir y muchos silencios que transforman. Nos vemos en la próxima historia.